Saúl. Es lo primero que voy a hacer ahorita. Bien. Si entonces me regala un minuto, Saúl, ahorita les mando el documento, porque ese sí no se los envié ayer, ¿vea? Entonces voy a mandárselos ahorita y para que les quede ya el documento, por si tiene preguntas. Pero si tiene alguna pregunta, Saúl, en lo que estoy enviando, puede hacerle la pregunta a Nancy Sixta. En lo que les envío el documento. Yo estaba viendo para el deber, ¿no? Sí, sí. Entonces yo había escogido el verbo mati. Sí. Pero yo lo había hecho como verbo transitivo, como verbo saber. Sí. Pero cuando me puse a hacerlo con el acusativo, Sí. no puedo decir Yo me yo sé. te sé, yo me Sí. sé, yo te sé. Entonces, Sí. pero sí como creo que el verbo mati tiene conocer, ese otra, ¿cómo se puede decir? Significado. Entonces le he cambiado significado. ¿A cuál? A saber, ¿qué le dejó? Amati. Como conocer o entender. Solo que el conocer sí existe y es Ishmati. Porque yo ¿cómo se llama? Perdón. Yo del Pero, diccionario me ¿sí? parece saber, conocer, entender, creer. Sí, creer estaría mejor. Sí, porque de ahí está el otro verbo que es Ishmati, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice, Nahani Ishmati, yo te conozco. Ajá. Okay, conocer. Sí. Entonces, En cambio, el otro sí podría ser creer, porque es Nigmati, es saber, es sentir, creer. entender, Sí. entender. Sí, se podría decir que es entender, es saber algo. Ya cuando usted aprende bien y usted dice, ya sé, es porque también entendió. Tiene que ver Sí. con el saber. Sí, sí. Así como Bueno, estoy al ya inicio, puede ser que lo sí, cambie. sí. No, pero no se Porque esto preocupe, está bien, solo en la traducción, ¿verdad? Póngale ahí como, sí, sí. Bueno. era la única. Está bien. Bueno, ahora ya les envié el documento ahí por si lo puede ver. Eh, Estábamos hablando del pasado, vea. Entonces podemos, si quieren, hacer un par de ejercicios con Nancy Sixta, primero con la palabra gatka y después vemos con la primera categoría. Si le parece bien, Saúl. Sí. Si quiere, usted diga o vamos así, vamos a ir alternando si quiere. Y Sí, que Nancy Sixta le diga y a veces que usted le diga y vamos así proponiendo oraciones que lleven la palabra gatka, Nancy. Por ejemplo, si quiere nosotros, usted le dicta uno y el compañero comienza a trabajar y dice, como por ejemplo, le voy a hacer yo la primera oración. La voy a escribir aquí, algo corta también, no tan larga para que no les cueste tanto, ¿verdad? Que lleve la palabra gatka. Entonces, como por ejemplo, yo digo, naha ni mumachtia wan ni mawiltia gatka. Emi Nancy. Muy bien. Va, ahora el compañero, ahorita ya está entrando otro compañero también, entonces entre los dos van a ir ahí haciendo el ejercicio. ¿Qué quiere decir ahí, Saúl? ¿Qué dice la oración? yo estudio y juego. Gatka antes. Ajá. Entonces yo estudiaba y jugaba Yo estudiaba y antes. jugaba antes. Muy bien.
Ahora usted, Nancy, dígale uno a los compañeros. Naja, ni nesne, ni gat, huesca. Alnuchan, gat, gat. Muy bien. ¿Qué diría ahí? Yo ¿Sí? ando o yo camino, Huesca, lejos. Ajá, yo camino lejos a mi casa antes. Yo caminaba bastante para mi casa antes. No. De mi yek. Sí. Yo andaba lejos de mi casa, también pudo haber sido, ¿no? También. Ah, mi Huesca ganó. Muy bien. Bueno, Irving, la dinámica que estamos haciendo ahorita es que vamos a ir haciendo oraciones. Si quieren, una vez cada uno. Ahora Saúl, si quiere, haga una oración y de ahí repetimos el círculo. ¿Verdad? Sí. Ajá, yo quería decir, quería preguntar esto. Por Sí. ejemplo, nosotros ayer estudiamos que si nosotros el Gatka lo ponemos antes, al inicio de la oración, ¿cómo se dice? Significaba. Significa antes, significa antes, ¿no? Sí, Entonces así es. entonces si después yo pongo el verbo, antes yo como, ¿no? Por ejemplo, Gatka, pruebo a hacer la frase, Gatka, Ajá. Nitakwa, Ujú. Nitakwa, y si yo digo, ajá, antes Gatka, Nitakwa, Gatka, ¿es válida la oración? No, Porque ya con dos creería que no. bueno. Como decir, antes yo comía mucho, digamos, antes yo comía mucho. Es que aquí hay un detalle, Saúl, le voy a explicar. El Gatka nos convierte toda la oración ya en pasado. Entonces prácticamente Nitakwa también ya quedó en pasado. O sea que el Gatka, ya sea al principio o al final, va a volvernos pasado la oración. Aunque al principio sí lo traducimos y decimos antes, ¿verdad? Antes yo comía, dice ahí. Gatka, naja, Nitakwa. Ajá. Sí, sí. Sí, no, el problema que era mío, que tal vez como usted dice, calcarlo del español, ¿no? Cuando yo digo antes yo comía, Sí. nosotros haciendo la traducción literal, pues, Gatka, Nitakwa, porque Nitakwa es en presente. Sí. Ajá. Sí, sí, Comía mucho. entendí mi duda, ok. Muy Muchas bien. gracias. Muy bien. Bueno, vamos entonces, si quiere, Irving, ¿le gustaría hacer una oración con Gatka? Ahorita estamos con Gatka. Sí, si dijera, por ejemplo, Nahani Nutsa Nunan Gatka. Nahanik Nutsa, perdón. Nunan Gatka. Ah, muy bien. Sí, yo le llamaba a mi mamá, ¿verdad? Antes. Ah, ya. Ajá. Muy bien. Muy bien, entonces hagamos otra oración cada uno, una ronda más y después nos pasamos a la otra, al otro tipo de pasado. Entonces voy yo y después Nancy Sixty, después una ustedes, cada uno. Vamos a poner, por ejemplo, y si yo les digo, por ejemplo, Naha Nigua, Selala, Wanse Gut Gut. Tianguis, Gatka. ¿Qué diríamos ahí? Yo compraba naranjas y sandías en el mercado antes. Yo compré.
Así Ajá. yo compré. Yo compraba, no se puede decir. No. Eso. No, yo compré este de aquí. Yo compré una naranja y una sandía en el mercado. Ajá. Sí, ese tipo de pasado también lo vamos a conocer, el que usted está mencionando. Bien, ahora Nancy Sixta, díganos una oración, Nancy. Gatka naha niktugamil. Jeje. Muy bien, está muy bien la oración. ¿Qué dirá ahí, compañeros? Tuga es sembrar. ¿Qué diría entonces ahí? Antes, sembré milpa. Aquí Antes sí era sembraba. sembraba. Sembraba milpa. Ajá. Antes Pues, sembraba. Sí, antes sembraba milpa. sí. Bien. Sí, muy bien. Ahora Saúl y después Irving. Y nos pasamos a otra cosa. Una oración. Yehemed, ¿Mm? Yehemed Gichiwat. Ejé. Gukumal Gatka. Sí. ¿Y qué decía ahí, Nancy? Ahí dice que antes eran hacía comadres. Decían Antes. ellos. Ajá, ellos. Muy bien. Gracias. Vamos ahora con Irving. Sí, pero tengo una pregunta. No sé si hay una palabra como para oscuridad. Gunyuwa. Gunyuga. Ajá. Sí, porque mi oración era como Naha ni Mahmawi, Gunyuga, Gatka. Gato. Ahorita vamos a hacer una corrección aquí. ¿Pero qué entendió, Nancy? Yo tenía miedo de la oscuridad antes, Ajá. dice. Sí. Aquí nos pudo haber faltado Ticne. Aquí, ahora le voy a explicar algo a todos. Creo que nos va a servir esta explicación. Mahmawi, Nahani Mahmawi, es tener miedo, pero no decir qué. Sin decir qué. Yo solo es tener miedo. Ahora, cuando yo le tengo miedo a algo, por ejemplo, a una cucaracha, a una culebra, a un ratón, entonces yo digo, Naha Nik Magasi. Magasi es tenerle miedo a algo en específico. Nahanik Magasi, Nahanik Magasi, Guat, Neguat. Le tengo miedo a la culebra. Nahanik Magasi, y cualquier cosa a la que yo le tenga miedo. Miedo a alguien. Sí. Y también está otra palabra. Vamos a ver cuál era la otra. Y la otra es. Y también está. Bueno, voy a escribir las dos. Voy a borrar aquí arriba las primeras para que se vean. También tenemos. También yo diría Nahanik Mutia. Nahanik Mutia. Ajá. Ahí es yo asustar, o sea, cuando ya uno es el que asusta a alguien más. O sea, y cuando a veces uno solo tiene un miedo o pues se asustó, naja ni mumutilla, o naja ni mumuti, porque es pasado. Yo me Nada, ni asusté. me gusta, dice. Ajá, naja ni Nada, mumuti ni porque ya pasó el susto, vea. Me asusté. Asustar. sí. Sí. Entonces aquí están esos por si les sirven. Ahí estamos.
Sí, aquí en la oración, si le hubiera agregado el tic-ne, hubiera estado bien. ¿Ve? Como decir, yo tengo miedo en la oscuridad. Porque, pero ya tenerle miedo a la oscuridad, sí sería Nikmagasi. Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, no sé si está todo claro con el Gatka. ¿Cómo? Me voy a decir yo, uno. Diga, diga, diga. Naja, Nikmagasi, Netepeya, Gatka. Ujú. ¿Qué logran traducir aquí, compañeros? ¿Qué palabra no conocen? Pregunten qué no conocen y yo le ayudo. Tepeyat. La creciente de agua. Ah, entonces como que le tenía miedo a la creciente de agua antes. Ajá. Sí, muy bien. A las crecientes. Bien. Bueno, eso era con el Gatka. Yo creo que estamos bien con el Gatka, ¿verdad? Creo que es la forma más fácil de hacer pasado. Pero bueno, entonces vamos a, si quieren, nos pasamos a la categoría 1. Yo ya mandé la presentación por si ustedes quieren irla viendo. ¿Vea? Entonces, tenemos aquí, podemos ocupar los verbos que tenemos en la clase. Yo hice un listadito. No sé si lo tienen a la mano, lo pueden ver o se los proyecto por acá también si quieren. Ustedes me dicen. Si me lo proyecta a mí, me hace un placer. Por Bueno, favor. vamos a ponerlos entonces. Vamos a ponerlos. Acá tenemos. Ahorita. Estos son los verbos que tenemos el listadito aquí. De los verbos de primera categoría. Entonces podemos trabajar con alguno de estos. Pasarlo a pasado con Nancy Sixta. Solo una conjugación cada uno. Ustedes lo harían. ¿Verdad? Una conjugación Saúl y una conjugación Irving. Con las 6 personas. Y que Nancy Sixta nos vaya diciendo qué significa. De ahí podemos armar oraciones con esto en pasado y mezclar los tipos de pasado que había. Entonces, si quieren, comencemos, hagamos no sé quién se anima a hacer, agarren un verbo de estos, cualquiera, y conjuguémoslo, y que Nancy Sixta nos vaya diciendo qué significa en Castilla. ¿Está bien? No, ¿sí? Acordémonos que aquí vamos a quitar la última vocal y vamos a ponerle giver a los anaja, taja y yaja, y a tejemet, anmejemet y ejemet le ponemos get. Va a depender también de la terminación, hacer algunos cambios también. ¿Quién se anima primero? ¿Saúl o Irving? Wetsky, caerse. Wetsi, ajá. Sí. Wetsky. Ah, sí, ajá, ajá. Bueno, es un verbo de categoría y cuando dice que termina ahí en i, es de eliminar la vocal y ponerle ki a las Ajá. personas en singular y ket en plural. Plural. Sí, Conjuga el verbo. sí, Naha por favor. ni wetski. Niwetsky. Nancy, usted nos ayuda a traducir. El compañero le va diciendo y usted nos dice qué significa en Castilla, por favor. Si quiere, repítale, Saúl. Naha ni wetski. Yo me caí. Sí, Ah, yo me caí. Sí, ajá. está bien. Tahu tiwetski. Yo me caí. Ahí porque ella dice que es ella, porque ella es taja, ¿verdad? Ajá. Ah, ok. Yaha wetski. Y él
Se cayó. Eh, Tehemet, no, tiwetsket, tiwetsket. Nosotros nos caímos. Amehemet, anwetsket. Nosotros, no, ustedes se cayeron. Wan yehemet, wetsket. Yehemet wetsket. Huehuetzque. Huehuetzque. Ellos se cayeron. Ellos. Sí, sí. Pues ahí el player nos hizo el plural del verbo. Déjeme tu wetsket. Bueno, muy bien. Y Irving, ¿cuál verbo nos va a conjugar? Minaya. Muy bien. Sí, Nahani Minashkit. Yo me escondí. Tahati Yo me escondí. Minashkit. Ujú. Ella se escondió. Sí, eso sería Taha. No, eso sería Yaha Minashkit. Ujú. Yaha Minash. Ahora con, Yaha sí, ahora Minash. con Tehemet. Tehemet ti Minashket. Nosotros nos escondimos. Sí, ahora con Anmehemet, Anmehemet, Anminashket. Ellos se escondieron. Ujú. Ahí sería usted, ¿verdad? Ujú. Anmehemet. Almehemet. Ajá. Ajá. Almehemet Agninashket. Sí. Sí, sí, me parece el Yehemet, sí. Yehemet a Minashket. Y ellos se escondieron. Eje. Solo Minashket. Ajá. Sí. 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 Muy bien. Bueno, ahora lo que podríamos hacer es hacer una mezcla entre un verbo de estos y un verbo en presente que no puede ser de primera, solo para ver lo que decíamos ayer al final de la clase, ¿verdad? Que hay verbos o que un verbo en la oración me puede convertir todo en pasado o que incluso podemos mezclar dos tipos de pasado y decir una oración más gatka y esta oración ya puede estar en pasado. Entonces podemos, si quieren, hagamos algo así. Por ejemplo, tenemos acá el verbo. Por ejemplo, Nancy, ¿qué pasaría si yo le digo Naha Nigishmati? No, perdón. Naha Nigishmatki María. Naha Nigishmatki María. Ujú. Yo ¿Qué quiere decir? Nigishmatki yo María. lo conocí Ajá. a María, ¿sí? Muy bien, muy bien. Ahora, ¿y qué pasa, Nancy, si yo digo Nahanigish Matki María Gatka? Yo conocí a María antes. Antes, siempre, ¿verdad? Y ahora, ¿y si yo le digo, Nancy, por ejemplo, Naha Nigishmati María Gatka? Yo conocía a María antes. Ujú. Antes. Muy bien, aquí ya dijimos, hay tres formas, ¿verdad? Salió esta, salió ya con gat, mezclando los dos y la última fue solo con esta. ¿Verdad? Aquí está al revés. Muy bien. No sé si se animan ustedes a hacer una oración así con con las tres formas. Aquí hay verbos, podemos agarrar así el verbo que ustedes quieran. Entonces hacemos una oración así y que Nancy insista, digamos la primera, poniéndole
el verbo en pasado. De ahí agregamos el verbo en pasado más gatka. Y por último, solo el gatka. O en el orden en el que usted quiera, ¿verdad? Pero al final hacer las tres. ¿Quién se anima? Hay varios verbos. Pruebo yo. Sí, muy bien, Samuel. Voy a borrar aquí. Geman Sí. Nichigiti. Ejé. Geman Nichigiti Niwetski. Cuando trabajaba me caí. Ah, no, repítale. O sí dijo Niteguiti. ¿Sí? No, Nichigitik. Chigitik. Nichigiti. Ay, cuando yo fui pequeño me caí. Bien, muy bien. Ahora, bueno, de la otra forma. Geman. Nichigitik. Nichigiti. Ni En presente ahora y al final el gatka. Niwetsi. 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 Gatka. Cuando yo era pequeño me caía antes. Ajá. Y ahora puede unir los dos, vea, que sería prácticamente la primera con el gatka al final. Los dos tipos de pasado. Ya están. Ah, no, Sí, es que Gatka. no, pero este fue en presente. Ah, ok, Wetsi, sí. ajá. Ejé, Aquí ya uniendo los dos pasados, digámoslo así. ejé. Entonces tengo que escribir Geman Nichigiti. Geman Nichigiti. Niwetski Gatka. No. Ejé, que manajan ni Wetsi gatka. Me caía. Cuando yo Ajá, era pequeño me caía. antes. Muy bien. Ahí estamos. Sí, Sí, como es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Es decir, lo mismo en tres maneras diferentes para que ustedes sepan que no solo hay una forma de decirlo. Bien, gracias, Saúl. Irving, ¿qué verbo irá a escoger? Sí, mañana. Muy bien. Yo le puse Taja, Subsul, Timayana, Gatka. tenía mucha hambre antes. Muy bien. ¿Cuál sería la otra forma? La otra sería ya El pasado. con lo de la categoría, ¿verdad? Sí. Entonces sería Taja, Subsul, Timayanki, Gatka. Timayanto puede decir. Timayangi. Timayanto, porque ha matado hambre antes. Ah, pero y si solo le dice Timayanki, es que ese otro tipo de pasado todavía no lo hemos visto. Este es otro tipo de pasado, que creo que lo vamos a ver la otra semana. Naja ni Mayangi, ni Mayangi o ni Mayanki, que yo tenía hambre. Ni Mayangi. Timayangi. Sí. Ajá, ni Mayangi. Entonces, ajá, Timayangi, dice él. ¿Sí? Ajá, Timayangi. sí, Entonces, que alguien aguantó hambre antes. ajá, sí. Bueno, y en la otra forma sería esto, ¿verdad? Que creo que ahorita ella hizo la traducción de esta forma. Sí. Sí. Agregan. Timayangi.
Gatka. Sí, esa otra forma que ella nos hablaba, la vamos a conocer creo que la otra semana. En este caso, la terminación tuk significa a o e. Por ejemplo, he aguantado hambre, has aguantado hambre, ha aguantado hambre. Entonces ahí ya es un poco más, más completo el verbo. Muy bien. Bueno, prácticamente, no sé si tienen alguna duda. ¿Saben lo que podríamos hacer ahora es, no sé si tendrán el diccionario ustedes a la mano, el diccionario de Náhuatl, y busquemos verbos que ustedes digan, este parece de primera categoría, y le preguntamos a Nancy Sixta si es de primera categoría o no, pero no sé si tendrán un diccionario a la mano para hacer. Sí, yo sí lo tengo. Entonces, si quieren, busquemos algunos verbos, vayan ustedes viendo y ustedes digan, termina en vocal, consonante, vocal, termina en vocal A o vocal I, y si es cortito. Entonces, pues, si usted tiene duda, pregúntele a Nancy Sixta ahorita que está aquí con nosotros Yo tengo un verbo, pero que no es, termina en, pero no es vocal, consonante, vocal. Es ¿cuál? consonante, vocal y vocal. Es Entonces es de cuarta. de Ajá, diga cuál era. Es cahuilía. Dejar Huilía, sí. algo. Sí, todos los terminados en IA y en IA y UA son de cuarta. Sí, ese es diferente el pasado. Ese todavía no lo hemos visto. Ese solo hay que ponerle una J al final. Y por ejemplo, el verbo, creo que que hemos escrito aquí. Cagua, es corto. ¿Cómo? Dejar, callar, cagua. Ajá. Es vocal, consonante, vocal, pero es Bueno, un verbo probemos. corto. Ajá. No, este es de tercera, si no estoy mal. Sí, porque aquí yo digo Naja Nigel Kau. Nancy, y no podría decir Naja Nigel Kauki. ¿Cómo no? Se puede porque También se me podría. olvidó. Ah, Sí, se entonces me olvidó. aquí este verbo, entonces pues, es de tercera, pero también es puede pasar a segunda. Sí, Pero a mí no me da el cagua, sino solo cagua. solo Kawa. Callar, Mm, mucagua, callarse, acordar. solo así, Shimucagua. Kawa. Sí, Mm, mm. Shimucagua, callate. sí, no. Cállate, Shimukawa, dice él. No, porque Cayate es Tagactu. cállate. Shitagactu. Shitagak. Sí, ahí creo que el verbo no está bien. Okay. Sí, sí, es el Kawa. Ajá, ni el Kawa yo olvido algo. ¿Sí? Sí. Geluna, quebrar. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Ajá, conjuguémoslo con Naja, ¿cómo nos quedaría? En pasado, ¿no? Sí. Naja, ni que luna gui. Miguel Ungi. Ejé, Naja Naja, Miguel. yo Entonces sí yo es de lo quedé. primera. Sí. Sigo. Sí, sí. Taja, tigelungi. Ah, no, yo pensaba que con otro verbo. Este sí vimos que sí es de primera. También. Ok. Sí, sí. Irving también habrá encontrado alguno.
Sí, yo Ahí busquen ¿sí? estaba pensando en el que yo elegí, en Gagi. Sí. Yo siento que sí aplica, pero no sé, Gagi. Conjuguémoslo para salir de dudas, pero no. Diga. Sería Naha ni Gagi. Ahí tengo la duda. Ni Gagit. Acá lo correcto es este porque es de segunda categoría. Este es de segunda, solo le agregamos una K. No, porque aquí tendríamos que decir así, pero nos queda bien raro. Ni gui. Suena demasiado raro, por eso es que solo es una K. Pero ese es de segundo. Ese sí es Sería de otra igual categoría. con Atugi. Encontré Atugi en el diccionario. Sí, ahogarse. Sí, ese también es de segunda. Atugi. Ah, bueno. Sí, sí. De hecho, los que terminan con K y una vocal son de segunda. Esta es otra, es la regla que vamos a aprender la otra semana. Cada vez que miremos un verbo que termine en K más vocal y sea un verbo corto, es de segunda. Chuga, maga, naga, wiga, migi, pagi, eso. Todos los que paga, todos son de segunda. Sí. Yo tengo ¿Qué otro. otro verbo? Ok. Si yo digo Nigesh Gutungi, El, Y cortó la cabeza de algo. ajá, el Nigesh Getun, como el digamos, si pescuezo. digo Gesh Gutungi, ne Gumet. Negumet. No, Gumet, ¿cómo se llama? ¿Cerdo? ¿Cómo se dice? Guyamet. Ah, bien. Guyamet. Guyamet, sí, Guyamet, perdón. Sí, Nigesh Getun y Neguyamet. Nigechkutungi, Neguyamet. ¿Es Gutungi o Gutsungi? Quedo caminando Porque sobre el cuerpo. No, Gechkutungi. ¿cómo aparece en el diccionario? Gecha Gutunna. Gutuna. Y Gesh bueno, Gutun. digámoslo en No, presente. Y si yo digo, Nancy, Nigesh Gutuna. Gechkutuna, sí, por eso le digo yo. Dije yo, Gechkutungi, Neguyamet. Se cortó Antes del cuello, la ¿verdad? cabeza. Solo desde los hombros para abajo quedó. Dice salió caminando sin Sí. cabeza. El gestan más el gutuna que es cortar. Y zungi sería herirlo, vea. Zungi. Aquí es que le hiere el No, cuello. no, si lo hubiera herido, dijera Nixuntec, Ajá. Niguyame. Ah, sí. Zuntec. Zuntec. Ah, pero eso tampoco podría ser de primera. Muy bien. Y Gesh ¿Qué otro verbo? Sí. y, y el verbo gupina, que es casi siempre lo mismo, descabezar, me resulta a ¿Cuál? mí aquí. Descabezar, gech gupina. Sí, Gechupini, sí, porque le quita la cabeza. Sería Gechupini, ni Ah, gupingi, Gechupini. y podríamos decir también Getchgupingi, Nancy, o solo Getchguping. No, pues si también ni Gechupini, no sé si es un pollo o Sí, qué, le corta la, sí, ¿no? muy El cuello. bien. Sí. Entonces, este es de tercera, pero también se puede meter aquí en el de primera. Está bien. Porque este es muy largo, ¿verdad? Generalmente, normalmente, digamos, Getchguping. Getchguping. Gechupini porque Ajá. el cuello. Pero también podríamos decir ni Getchgupingi. De hecho, suena bien.
Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Qué otro? Yo encontré Chihuahua, pero no sé si Eh, aplica. ¿Cómo sería la palabra? Ah, aquí dice Chihuahua, como Niagua, pero con che. Ah, Chihuahua, Como o si- Niagua. pero ¿qué hago? Adiós. Ya me Mm, voy, ya se va, No, ya vete. aquí decía, esperen, decía otra cosa. O con Quizás che, no tal es. vez. Sí, con che, con che. Dice que significa engrasar. Ah, bueno, probemos. Nick Chihuahua, Nancy. No, ni Chayagua puede decir tender algo. No, dice Chayagua. él que es engrasar, engrasar. ¿Cómo diría usted en engraso? Nick Cha. Mm, Mm. Grasarme. Engrasar, o sea No, que le pero está no echando tiene grasa a algo, tal vez alguna cosa que va a comer o algo que está arreglando. lo que está arreglando. Sí, algo que está arreglando. Ujú, o la Sí. llave, no sé. Mm, Dice ni grasuilla. Ni grasuilla. Nigashuia. También a mí se me ocurría, yo inventando, yo Diga, inventando me puse a pensar, pero yo no sé si el aceite que se le echa a las cosas es como el mismo y mantegallo. sí, Ahorita sí rapidito yo pensé en Nick, vamos a ver, yo diría Nick, vamos a ver, ni magualtía. Nick, No, ujú. mantegallo, no. Yo pensaba en Nick Magual- Mantegayultilla. no, ni ma, Mantegayultilla. no, ni huilla, dice. Porque Mayulhuilla. sí, porque lo está Mantecando, literalmente, dando. como echándole, ajá, echándole manteca. Cuando va a echar, porque cuando va a Sí, marinar la carne. sí. No, pues entonces no. Ese verbo. Pero eso no es Sí. material. Material. Sí. ¿Qué otro verbo Ni podríamos magualtía sí, pues. Sí. También hay chichi que decía que era como dar pecho, pero no sé también si se usa. Sí. Sí. Ajá, entonces no sé si quedaría como ni chi, ni chi, chiqui. Chichitilla. Ajá, Ah, No, dar pecho. La mujer podría decir dar- Nick Chichi. ajá. no, ni chichitilla, dice ella. Mm. Nada ni Entonces el chichitilla, verbo porque ella da de. chichitía sería el verbo darte mamar. Chichitía. ¿Sí? Ah, entonces ya Y no el sería esa bebé, Nancy, categoría. sí, esa es de cuarta. Y el bebé, ¿cómo diría que está, digamos, si pudiera hablar, aunque el bebé no puede hablar, ¿cómo diría que está mamando? Bueno, como el bebé no puede, solo llora y cuando llora sabe Ajá, la ajá, pero madre digamos que. nosotros, ¿cómo diríamos está mamando el bebé? Ah, ne chulo chichi. Ne chulo Chichi. Ah, chichi. entonces ahí está ese, entonces es mamar, no es dar de mamar, Vean, sino el bebé está tomando chiche, vean. así, así. Sí. Si el bebé pudiera hablar, él pudiera decir Nahani Chichi. Sí, pero Ejé. cuando ya pueden hablar, ya no, ya no, Ya no, sí. ya no. Y bueno, probemos. Entonces el bebé será, o yo, por ejemplo, podría decir Nahani Chichigi. O Nahani Chichi. No, Nahani Chichik sería, que es de segundo. Que Sí, yo porque no, mamaba, como contando. Ujú. puede decir nada ni chichic. Sí, es de Ni, segunda. Chichi. Chichik. Ahí solo la K. Entonces ahí está
Bien, ¿qué otro verbo podríamos encontrar o encontrar? Si yo digo ni pepepki, Y Pepetki le revisó. No es pepengui. allora pepeta, me resulta en el diccionario, pepeta, Ah, sí. revisar, registrar. Revisar. Sí. Sí, ese es. Ah, sí, es que estaba también este otro que es recoger. Y yo pensé que- Muy bien. Coger ni pespeno. Ujú. Pen. Pero aquí me da como intransitivo, pero Coco. pepeta. Y No me me lo da dice como que es revisar. No. Sí, Nasin, yo podría decir Najanik Pepeta o Najani Pepeta. no, ni Pepeta, porque está revisando algo. Sí, es intransitivo porque si me lo hago yo mismo sería Nimu Pepeta. Nimu Pepeta porque yo mismo, vea. Y usted está viendo cómo le queda Sí, la ropa. sí. Sí, es transitivo. Está bueno. ok. Sí. Transitivo. Es transitivo, sí, transitivo. Hablando de eso, también les decía yo este otro verbo, que es recoger. No, es este. Este era el anterior. ¿Cómo nos quedaría aquí? Ni pepengui. Nick Pepengui, Nancy. Ni Pepenki, que penado, que penar algo. Que Ni pepenar. Pepenki. No algo, yo Recoger pepené. Recogí, ¿verdad? Ajá. Muy bien. ¿Qué otro verbo, compañeros? El verbo pegua se podría hacer, aunque si es corto. Sí, pegua sí se puede. Sería pequi. O le Pequi. cambia No, J. sí, porque es verdad, porque cuando comienza con doble, termina con doble B. Ni pesqui. Empecé. Empezar. Ajá. Irving, no encuentro otro. No, hasta ahorita no. Bueno. Yo tenía una pregunta con Diga, la diga, tabla de diga. los verbos. Diga. Que si vamos a, por ejemplo, en el imperativo, vamos a poner el enfático también. No, solo hagámoslo por aparte. El enfático y no, al imperativo no. Solo el imperativo. Sí. Bueno, y también quería pedirle que si puede subir la presentación del subjuntivo, que esa no la tengo. Vaya. Está bien. Esa fue la primera quizás, vea, o la última del nivel. Bueno, voy a ver. Ajá, sí, se la voy a mandar. Está bien. Y bueno, Saúl, ¿habrá encontrado algún otro
O bueno, si también si tienen alguna pregunta que sea libre de alguna otra cosa, de algún otro tema también que ustedes no se han podido conectar con Nancy Sixta, también pueden preguntar, vea, no se preocupen. El verbo suma se podría, aunque si es un verbo corto. Suma, sí, suma. Sí. Los dos sumas se pueden, el suma y el suma. Sí, Este es para coser, me parece, ¿no? sí, así es, coser y pelear, los dos. Sí, Coser pero y golpear. Tatsuma es Sí. Suma sería pelear, ni de Tatsuma o Suma. Sí, Nixungi. 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 Ajá, Nix. Nixungi. Ajá. Nixungi. Nixungi porque le pegó, peleó. Ah, no. Ajá. Nixungi. Suma. Sungi. Ah, Nixungi porque ya Cosió algo. Sí. Ujú. Y el otro, sí sería Ujú. así. Nixungi. Nixung. Ajá. El otro es que está Nixungi. Nixungi. Sí, pelear. Pelear. Ajá. O golpear a alguien también, vea, lo golpeó. No, pero si lo golpea dice Nixchalo. Chalo. Ah, bueno. Y ni Musungi también. Ni Musungi porque ha peleado con otro. Pero dice Ajá. Nixungi, él peleó. Él le Ajá. pegó a alguien. Sí. Ajá. Con golpes, vea. El Nixungi y ni Musungi porque yo me estoy peleando con la otra persona. Sí. Sí. Ni Musungi. Ah, no me peleé. Ni Musungi y Juan, vea. Me peleé con Juan. Sí. Y ya si yo digo Nixungi Juan es porque lo sopapié. Él le pegó. Nixungi sería me peleé. Musungi, sí. Musungi me peleé. Nada ni Musungi. Pero me peleé, o sea, me peleé con otra persona, como se sabe decir en Castilla, ¿no? Igual, sí, igual. Me Ah, ok. peleé con. Y aquí es golpear a alguien. El otro, aquí, este. Bueno, el verbo lo podemos escribir por acá mejor. Así sería. Bien. Sí. Eso sería. Bien, bien, bien. Bien, tenemos todavía como 8 minutos, compañeros, pero no sé si tienen más verbos o que nos cuente alguna historia o algo que quieran platicar con Nancy Sixta también. Eso. No sé si les parece si nos pasamos a una historia, ustedes me dirán, miren una historia Sí, o sí, está bien. seguimos preguntando. Sí, con eso terminamos, solo tenemos 8 minutos. Y bueno, Nancy, yo recuerdo que una vez usted hace mucho tiempo me contó una tradición muy bonita que pasaba antes en Santo Domingo, que era una costumbre, decía antes,
pero era que llegaban unos que hacían un barco en Santo Domingo y que llegaban como los marineros Sí. y que cuéntenos, esa historia es bien bonita y de Ajá. qué país venían o de dónde venían, porque Bueno, sí. representaban a esos que llegaban del barco, ¿verdad? Y había tiempo que se lo hacen para el 24 de diciembre. Sí. Entonces, antes, como el mayordomo, decían que el mayordomo, que él celebraba la fiesta de Niño Dios, porque en ese tiempo dicen que el nacimiento de Jesús. Entonces, el mayordomo, él se prepara antes con varas de el 23, no, el 23, el 22, llegaban la gente a ayudarle de hacer faroles. Hacían los farolitos de papel y los dejaban guindaditos a los lados del barco. Y ahí le ponían una vela en el mero banco con varas de bambú y tenían una tela bien grande, blanca, y lo forraban. Y entonces, como las varas de bambú bien son gruesas y pesan mucho, pero allí el mayordomo hacía entradas antes, como ya cercando del día del 24, recibían las entradas, algunas llevaban redadas de naranjas, llevaban cocos, llevaban gallinas, y entonces ya no se llenaba el barco porque allí metían adentro. Y los hombres allí tocando como antes, solo cuando esas cosas cuando yo crecí ya lo hacían. Y no de clase de música, solamente tocaban guitarra y mandolina. Y entonces los hombres disfrazados, ellos se entraban adentro del barco y ellos hablaban como que fueran marineros, decían ellos como que fueran de otro buja, coaching, boarding, eso decían por toda ¿Cómo la decían? noche que están allá. Decían buja, boarding, boarding, buja, decían, así ¿Y hablaban eso qué significaba? ellos, Pero que no, eran los no es marineros que náhuatl, no. era algún idioma de ellos. Bueno, porque dicen buja. No, es que ellos decían que como ellos no son de por aquí, hablan como hablan los marineros. Marineros decían, que porque quizás Sí, como sí. hablan de otros extranjeros que no pueden, Sí, no se de les algún otro entiende lo que país, hablan, ¿verdad? según ellos eran Sí. extranjeros. Sí. Sí. Y entonces, y para el día de la propia fiesta, el 24, pasaban antes, como faltaban minutos para llegar a esa hora, y la gente, los hombres se acercaban y lo levantaban el barco y como empezaba mucho hombrerillo debajo, lo llevaban así en el hombro, ponían las varas y se lo llevaban, y el que iba adentro, los marineros, ahí llevaban el caracol, el que iban picando con el caracol, hacían 2 barcos allá donde el mayordomo de Jesús, que de Niño Dios, que decían que es allá por donde ahora está la iglesia del Príncipe de Paz. Y ahí estaba el mayordomo, y entonces allí hacían el otro barco. Y aquí por atrás de la iglesia católica, por donde don Finado Don Tino Vázquez, allí formaba él, el mayordomo, formaba otro barco. Entonces, ya cuando ya se va acercando la hora
de la hora 0 a medianoche, se lo llevaban para arriba. El hombradillo ahí gritando y los marineros van a estar hablando, y va a pitar el caracol y todos los farolitos iban alumbrando porque como antes no había Luz, alumbrado energía, ajá. en el pueblo, no había nada. Sí, entonces con eso se alumbraban. Y al llegaron del mayordomo, ahí bajaban toda esa cargamento de cosas que llevaban gallinas, llevaban naranjas, llevaban cocos y llevaban maíz, y en fin que llevaban algo como para hacer los refrescos para los que llegan, los visitantes. Sí. Y a las 4 de la mañana lo traían de regreso el barco al mismo puesto, ya quedaba un barco y el otro barco venía también con él, venía a dejar, ya eran 2 barcos que se quedaban allí cerca de la iglesia, donde enfrente de la casa de don Tino Vázquez. Él era el otro que formaba un barco. Pero después, ya los mayordomos que habían antes hacían esas cosas. Como decían, es un juego, que ahí venían los marineros, que ellos son los que vienen a visitar a Jesús, al niño Dios. De repente, ellos murieron, y antes salían los chirahuacos, salían unos hombres con cortaban esas varas de tarrillo y hacían las bombas de una tela blanca y lo amarraban a cada, como tiene sus ramitas, esos palos, solo los reunían y se hacían con unos listones y ellos bailaban. Y los chichimecos no llegaban ahí, los chichimecos. Pues era otro. Los chichimecos son los chirahuacos que decían. Ajá, eran los mismos, chirahuacos y chichimecos. Chirahuacos, porque ahí salían niños y niñas refajadas y llevaban un cacaste en el lomo y ahí ponían juguetes de ellos mismos, hacían un cacastillo, lo forraban con un petate chiquito y ellas también con su chalina y se hacían 2 filas. Ahí se ponían una fila así atrás y una adelante, pero no tenían otra canción que antes, solo decían Ale, donde se bailaban tal como iba música de antes que había en mi pueblo. Y 6 de enero, el 5, por las 5 de la tarde, salían los tabares, 2 hombres, se bajaban, se ponían, antes como todas las mujeres del pueblo eran refajadas, se ponían el refajo de la esposa, tal vez el hombre, eran 2 hombres, y se ponían una blusa y se pintaban, ponían sombrero y se paraban en las puertas, solo decían, no decían más nada, solo decían, ¿dónde sale la luna? ¿Dónde vive señora Bruna? ¿Dónde sale el sol? ¿Dónde sale la... Solo se separaban en las puertas, decían que esos son los tabares. Y salían el juego de toros, que ellos hacían los toros lo formaban con madera y le ponían un perraje encima y le ponían la cola y todo lo formaban como un toro, pero solo la cabeza. Ahí se metía un hombre debajo de ese toro y lo ponían el campista se ponía una máscara bien grande y llevaba y abrazaba a los hombres y listo, y iba algo bolo, dice, y el hombre abajo de los pies y se cayó y se golpeó, dice, toda la frente
se le hizo, dice que le pegó, ya ni atinaba qué hacer. Y dijo, no vuelvo a salir, dice, a ponerme esa máscara porque este palo sentí que se me hundió en la frente. Y fue el susto de él, pero sí era el costumbre de antes. Sí. Pero hoy ya no hacen eso. Ya no Los que están salen esos. disfrazados, ya no era como antes. Eso ya Sí. no, ya los barcos ya no, pero yo sí los conocí. Sí. Bien interesante Cuando porque yo yo crecí digo ya que tenían ese cosa. sí, yo digo que eso de los barcos, no sé también ustedes compañeros, yo digo que tal vez era alguna representación, ¿verdad? Porque si oyeron algunas cosas que traían, gallinas, cocos, quizás era como tal vez de los que vinieron, ¿verdad? De los españoles quizás, o algo así, Puede ser. o de alguna cultura así, ¿verdad? Que era representada y que era una fiesta, Así sí, de ser. sí, Y por eso, y para el día de la fiesta de sí. Santo Domingo, ahí es otro, ahí venían antes también los de Nahuizarco que decían venían los cumpas, Ujú. eso con tambor venían, de Niño Dios allá arriba, y allá tenían que darle comida, venían el 2, el 3, el 4, hasta el 5 se iban. Y se daban gusto de carne porque mataban de esta forma mayordomo, que era donde don Tino Vázquez Finado. Allí él daban la comida, pero antes, como era así la comida bien diferente, no era como ahora que hay comidas más huesos, hacían las sopas son grandes, pero la de sopa daban en loza, no había platos, todavía no había platos, como ahora hay al escoger trastecitos, antes no, antes tenían unas losas, por decir quizás compraba por 100 losas, porque en losas daban la sopa y daban los pisques, pero no le decían pisques, sino que dicen, chico hacemos Tapic. gupapatach. Gupapatach le decían, pero iban envuelto como tamal pisque. Tres, el tapic era, decimos tapic, sí, en primerito, así cocido ya. Ese era chugurrapino, que el chocolate hacía maíz y hacían Chugurrapino. el chocolate. Sí. Decían chugulapino y eso repartían también con, ya pasaba una, partía el pino y no daba con la dieta. Eso sí le digo porque es cierto, yo lo he visto cuando yo iba con mis abuelitos más, que con mis abuelitos, con mi abuelita iba más seguido, cada fiesta, Sí. iba con ella. Daban el chugulapino, que daban el chocolate en un juloncito de morro, todavía tenían esos juloncitos de morro. Y atrás iba la señora o un otro mayordomo con un toro lleno de pedazos de dulce, de panela. Ya iban los pedazos, cada quien que recibía su julón con chocolate, daban el pedazo de dulce. Pero hoy ya no acostumbran eso, ya se terminó. Hoy ya ni viene, ya solo como que dos, ya solo una imagen se llevan para allá, ya no vienen muchos, vienen poquito, pero hoy es más. No era como antes, en abundancia, les daban comida, mandaban a hacer tales de harina para hacer pan de torta y
Sí. Bueno, Sí, Nancy, yo creo que nos hoy ya vamos a no, ya quedar esas hasta aquí. costumbres que habían antes Sí. cuando yo crecí. Yo vi todo eso, pero hoy ya no es así. ¿Está Sí. bien? Está bien, Nancy. Muchas gracias. Gracias por la historia, por, por contarnos de lo que pasaba en el pueblo. De hecho, no es una historia, ¿verdad? Son cosas que hacían, tradiciones que tenían, costumbres que tenían en el pueblo, ¿verdad? Entonces era así, costumbres Sí, sí, antiguas eran así. sí. Pero ahora como ya si reparte algo, ya muchos nietas falliste. Sí, Antes no sí, era así. Las sí, comidas Nancy. en loza y los frescos. Sí. Bueno, Nancy, muchas gracias. Gracias, compañeros. No sé si tienen alguna pregunta o algo que agregar. Eso. Damos las gracias a Nancy y a usted Bueno, también, Sí, Héctor. de nada. Ñaguas. Ayush. Chao, Entonces, Ayush. adiós, Artel. Nancy. Ñagua. Igualmente. Chao, Artel. Muy bueno.